Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a hablar sobre funciones, en concreto sobre la función lineal. Está enmarcado en el curso de tercero de la ESO y se corresponde con la lección número 3. Solamente tiene un apartado en el que vamos a hablar de funciones lineales. Comenzamos. La función lineal es siempre de la forma i igual a m por x más n, donde m y n pertenecen al conjunto de los números reales. Su representación gráfica es una recta. Y los elementos característicos de esta función son a m, que es el coeficiente de la x, a la que se le llama pendiente, y determina si la recta es creciente o decreciente, además de informar sobre el grado de inclinación de la misma, de la recta. Y n, a la que se le llama ordenada en el origen, que indica el valor en el que la recta corta al eje y. Las funciones lineales se clasifican en función de proporcionalidad directa, que son de la forma i igual a m por x, observa que n vale 0, en ese caso la recta pasa por el origen, o función afín, en la que n es distinto de 0. Recogemos la pizarra y dejamos sitio para representar el eje y, el vertical, el eje x, que es el horizontal, y vamos a representar en el plano esta primera función de proporcionalidad directa, que es igual a 2x. La pendiente es 2, por lo tanto la recta es creciente, la función es creciente y n es igual a 0. Pasa por el origen de coordenadas, por el punto 0, 0. Vamos a coger una tabla de valores con solo dos valores, porque ya tenemos 3 puntos, ya tenemos 1 más estos 2, a la x le doy el valor 2, se obtiene 4, para la y, para x igual a menos 2, se obtiene menos 4. Representamos esos dos puntos en el plano y junto con el 0, 0 ya tenemos 3 puntos que nos aseguran que no nos hemos equivocado y que la recta estamos representando se corresponde con i igual a 2x. Vamos a hacer lo mismo con i igual a menos x medios, que es lo mismo que menos 1 medio por x, ¿vale? No os confundáis. En este caso la pendiente es menos 1 medio, es decir, la recta va a ser decreciente y n es igual a 0, por lo tanto pasa por el origen de coordenadas, por el 0, 0. Le doy dos valores, el 4 se obtiene menos 2 y para menos 4 que se obtiene 2. Lo representamos en el plano. El primer punto y el segundo punto unimos y esta es la gráfica de la función i igual a menos x medios. Ahora representamos una función afín, i igual a 3x menos 2. La pendiente es 3, por lo tanto la función va a ser creciente y n es menos 2, va a pasar por el punto 0 menos 2. Lo vamos a representar ahora después junto con los puntos que voy a obtener de la tabla. Voy a darle el valor 3 y el valor menos 2, obteniendo 7 y menos 8 respectivamente. Con lo que, representando el punto 0, menos 2, 3, 7 y menos 2, 8, y uniendo esos tres puntos, se tiene la representación gráfica de esa función afín. Y ya por último, la última función que vamos a ver es i igual a menos x más 3. La pendiente m es menos 1, quiere decir que la función es decreciente, y pasa por el punto 0, 3. Eso me lo dice el valor de n igual a 3. Le doy dos valores también, el 5 y el menos 4. Y las imágenes correspondientes son menos 2 y 7. Represento el punto 0, 3, el 5 menos 2 y el menos 4, 7. Ese punto. Y unimos esos tres puntos y aquí tenemos la representación gráfica de esta cuarta función. Bien, a continuación lo que vamos a ver es describir las características fundamentales de estas funciones. Fíjate que su dominio, es decir, los valores que puedo considerar son siempre todos los valores del eje x, es decir, el dominio de f es igual a r, a todos los números reales. El recorrido son los valores que se toman del eje y, que son absolutamente todos, por lo tanto el recorrido de f también es igual a r. Luego, si m, que es la pendiente, es positiva, pues la función va a ser creciente, y si m es negativa, la función va a ser decreciente. Bien, y vamos a ver qué es lo que ocurre en estas situaciones particulares. ¿Qué pasa si yo tengo una función en la que, por ejemplo, m es 0? Bueno, a ese tipo de funciones se le llaman funciones constantes. Observa con el ejemplo, si tengo i igual a 0 por x más 3, pues tengo que i vale 3. Es decir, son funciones en las que la y siempre vale 3, valga lo que valga la x. Por lo tanto, son funciones que se representan con rectas horizontales. ¿Y qué ocurre si tengo x igual a 3? Eso ya no es una función, pero sí podemos decir que es una recta vertical. La x siempre vale 3, valga lo que valga la y. ¿De acuerdo? Bien, pues en el caso en el que tenga una función de la forma i igual a un número, es una recta horizontal,
y si tengo x igual a un número es una recta vertical, aunque no sea una función. En este curso también vamos a ver tres formas distintas de expresar la ecuación de una recta. La primera de las ecuaciones que vamos a ver es la ecuación punto pendiente, que como su nombre dice, necesita de un punto perteneciente a la recta y de la pendiente de esta recta. Al punto le llamamos A mayúscula de coordenadas A y B y a la pendiente le llamamos M. Bien, pues la ecuación es de la forma I menos la segunda coordenada del punto igual a la pendiente por X menos la primera coordenada del punto y menos B igual a M por X menos A. Vamos a ver un ejemplo, el 1, dice halla la ecuación punto pendiente de la recta que pasa por A menos 1, 3 y tiene de pendiente M igual a 2. Pues será I menos la segunda coordenada del punto, que es 3, igual a la pendiente, que es 2, por X menos la primera coordenada del punto. Ojo con el X menos menos 1, que es X más 1. Bien, pues I menos 3 igual a 2 por X más 1 es la ecuación punto pendiente de esa recta. La segunda ecuación que vamos a ver en este curso es la ecuación explícita, que ya la conoces, la vimos al inicio del tema. Es de la forma I igual a M por X más N, donde M es la pendiente y N es la ordenada en el origen. Por ejemplo, la ecuación I menos 3 igual a 2 por X más 1 la podemos expresar en forma explícita sin más que despejarla I. I menos 3 es igual a 2 por X más 2, de donde I es igual a 2 por X más 2 más 3, es decir, Y es igual a 2 por X más 5. Bien, pues vamos con la representación gráfica de esta función para que veáis que una vez que tienes la ecuación explícita, tienes la ordenada en el origen, que es 5, representamos ese punto, 0, 5, y ahora con una tabla de valores le damos un par de valores, por ejemplo, el menos 1, se obtiene 3, este es el punto, y para menos 2 se obtiene 1. Con lo cual, uniendo esos tres puntos, tenemos la gráfica de la recta I igual a 2x más 5. Veamos la tercera forma de expresar la ecuación de una recta, que es la ecuación general. La ecuación general es de la forma A por X más B por Y más C igual a 0. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la recta del ejemplo anterior, que tiene como ecuación explícita I igual a 2x más 5. Bien, pues para expresarla en forma general tan solo tienes que llevarte todos los términos al miembro izquierdo. Es decir, tendrías menos 2x más y menos 5 igual a 0. Veamos un segundo ejemplo que me dice halla las ecuaciones de la recta que pasa por A de coordenadas 1, 2 y tiene de pendiente M igual a 1/2 en sus tres formas. La punto pendiente es muy sencilla, y menos la segunda coordenada del punto igual a la pendiente por X menos la primera coordenada del punto, que es 1. La ecuación explícita sale de la punto pendiente sin más que despejar Y, con lo que tengo Y menos 2 es igual a 1/2 por X menos 1/2 por 1. Y ahora el menos 2 lo paso sumando, tendré 1/2 por X menos 1/2 más 2. Es decir, Y es igual a 1/2 por X y menos 1/2 más 2 lo sumo, teniendo 3 medios. Es decir, Y es igual a X medios más 3 medios. Y la general sale de quitar los denominadores si los hay, sacando el denominador común, que es 2, con lo cual tengo 2y igual a x más 3 y me lo llevo todo al miembro izquierdo y se ordena. Menos x más 2y menos 3 igual a 0. Y ahora os voy a enseñar cómo calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos A, B, siendo A de coordenadas A sub 1, B sub 1 y B de coordenadas A sub 2, B sub 2. Pero para ello vamos a ver un ejemplo. Dibujo el plano y me cojo dos puntos. Este punto, por ejemplo, de coordenadas 0, 2 y este punto de acá de coordenadas 2, 6. Trazamos la recta que une a los dos puntos y os recuerdo que la pendiente lo que me proporciona era el grado de inclinación de la recta. Bien, pues esa inclinación la puedo medir de la siguiente manera. Mido la distancia entre B y A en el eje Y, que es 4 unidades. Mido la distancia entre B y A en el eje X, que es 2 unidades. Por lo tanto, la pendiente se define como la variación en el eje Y entre los dos puntos y la variación en el eje X entre esos dos puntos. Es decir, 4 dividido entre 2. La pendiente es 2. Lo vamos a poner en forma general. La pendiente es la variación en Y, es decir, B sub 2 menos B sub 1,
dividido entre la variación en x, es decir, a sub 2 menos a sub 1. De esa manera se podría calcular, por ejemplo, en la gráfica que os he puesto, la ecuación punto pendiente. Me cojo, por ejemplo, el punto A y tendría ahí menos 2, que es la segunda coordenada del punto, igual a la pendiente, que es 2 por x menos 0, siendo 0 la primera coordenada del punto. Vamos a ver unos ejemplos. El primero me dice, calcula la ecuación en sus tres formas de la recta que pasa por los puntos A y B, siendo A de coordenadas 1, menos 2 y B de coordenadas menos 1, 4. Lo represento en el plano para que veáis qué es lo que se tiene, unimos los dos puntos y tenemos esa recta. Vamos a empezar calculando la pendiente. La pendiente ya sabemos que es la diferencia, la variación en y, es decir, 4 menos menos 2, partido de la variación en x entre b y a, es decir, menos 1 menos 1. Es decir, 4 menos menos 2 es 6 y menos 1 que es menos 2. La pendiente entonces es menos 3. Pues la ecuación punto pendiente se calcula enseguida. Cogemos un punto, por ejemplo el A, y la pendiente que es menos 3, y tendría ahí menos 2 igual a menos 3 por x menos 1. Es decir, y más 2 igual a menos 3 por x menos 1. Y la ecuación explícita que la podemos obtener directamente de la ecuación punto pendiente. Tan solo tienes que despejar y. Es decir, el 2 pasa restando y tendré menos 3 por x más 3 menos 2. Con lo cual tengo y igual a menos 3x más 1. Y la ecuación general que la obtienes fácilmente de la ecuación explícita pasándolo todo y ordenándolo al miembro izquierdo. Es decir, 3x más y menos 1 igual a 0. Bien, pues ya tienes las tres formas de expresar esa recta con sus tres ecuaciones. El segundo ejercicio me dice, dada la recta de ecuación general 3x menos 2y más 1 igual a 0, determina las otras dos ecuaciones y represéntala. Bien, para hallar la ecuación explícita, lo primero que voy a hacer es despejar y. Paso el menos 2y al miembro derecho y tengo que 2y es igual a 3x más 1, y despejando el 2 tendré que y es igual a 3 medios de x más 1 medio, donde 3 medios es la pendiente y 1 medio es la ordenada en el origen. La recta pasa por el punto 0, 1 medio. Esto me sirve también para hallar la ecuación punto pendiente. Como ya sé la pendiente, que es 3 medios, pues tendré y menos la segunda coordenada del punto igual a la pendiente, que es 3 medios, por x menos la primera coordenada del punto, que es 0. Es decir, y menos 1 medio igual a 3 medios por x. Y ahora hacemos la representación gráfica de la función. Consideramos la ordenada en el origen, 0, 0,5, 0, 1 medio, lo hemos representado, y considero una tabla de valores. Le voy a dar dos valores, x igual a 2, donde se obtiene 3 más 1 medio, 7 medios, y para x igual a menos 2, sustituyendo, se va a obtener menos 3 más 1 medio, que es menos 5 medios. Esos dos puntos los representamos en el plano, 2, 7 medios, que es 2, 3,5, y menos 2, menos 5 medio, que es menos 2,5. Unimos los tres puntos y ya tenemos la ecuación de la recta. Y vamos con el último de los ejemplos, el 3, que me dice, halla la ecuación de la recta en sus tres formas, y lo único que me dan es una gráfica de una recta que pasa, en este caso hay que localizar dos puntos, se ven claramente el punto A, 1, 2, y el punto B de coordenadas menos 3, menos 1. Una vez que tengo dos puntos, calculo la pendiente, sabiendo que es la variación de y entre la variación de x entre a y b. Es decir, variación de y es 2 menos menos 1, variación de x es 1 menos menos 3. Es decir, 3 partido por 4, 3 cuartos es la pendiente. Y ahora tan solo necesito un punto, pero como tengo dos, elijo, por ejemplo, el A, de coordenadas 1, 2. La ecuación punto pendiente será y menos la segunda coordenada del punto, y menos 2 igual a la pendiente, 3 cuartos por x menos la primera coordenada del punto. Ya tengo la ecuación punto pendiente. La ecuación explícita tan solo tienes que despejar y. El menos 2 lo pasas sumando y aplicas la propiedad distributiva, 3 cuartos x menos 3 cuartos más 2, es decir, 3 cuartos más 5 cuartos. Y esa es la ecuación explícita. Ya por último, la ecuación general sale de la explícita sacando denominador común para quitarte los denominadores. En este caso tendré 4y igual a 3x más 5 y lo paso todo al miembro izquierdo y ordeno. Y ya tengo las tres ecuaciones de la recta.
Y lo último que quiero que veáis en este apartado sobre funciones lineales es que también nos sirven para resolver problemas de la vida cotidiana, cuando las magnitudes que intervienen se relacionan mediante funciones lineales. Veamos el ejemplo que tenéis en la pizarra. Dice: un depósito contiene 300 litros de agua. Se comenzó a vaciar a razón de 15 litros por minuto. Encuentra la expresión que describe la cantidad de agua que permanece en el depósito. Representa la gráfica. ¿En cuánto tiempo se vaciará el depósito? ¿Y cuántos minutos han transcurrido cuando el depósito se queda con 120 litros? Bien, para resolver el problema es muy importante tener bien claras las variables con las que vas a trabajar. La primera es el tiempo transcurrido desde que empieza a vaciar el depósito. La segunda son los litros de agua que quedan en el depósito. La variable independiente sería el tiempo. La variable dependiente serían los litros de agua que quedan, que depende del tiempo que haya pasado, ¿vale? Vamos a recoger los datos en una tabla. Muy importante recogerlo en la tabla y coger unos cuantos valores, a ver qué pasa. Por ejemplo, cuando pasan 0 minutos, pues tengo los 300 litros, ¿no? Cuando han pasado 1 minuto, en el depósito nos va a quedar 300 litros menos 1 minuto por 15 litros que se ha vaciado, es decir, 300 menos 1 por 15. Cuando pasan 2 minutos, pues quedan 300 menos 2 por 15. Y así sucesivamente. Imagínate que pasan 10 minutos, pues me van a quedar en el depósito 300 menos 10 por 15. Esto ya me está dando la idea de cuál es la expresión algebraica que me va a definir esta función. Los litros que quedan va a ser igual a los 300 menos el tiempo que ha transcurrido por 15, t por 15. Con lo cual la función se puede expresar como estáis viendo. Los litros en función del tiempo es igual a menos 15t, se ordena, ¿vale? Más 300. Bien, vamos a representar los ejes del plano. El eje X será el tiempo y el eje Y serán los litros. Ahí tenemos 10 cuadritos, los vamos a repartir, cada cuadrito van a ser 2 minutos, ¿de acuerdo? 2, 4, 6, vamos a ir hasta 20, 22 prácticamente. El 20, el último sería 22. Y en el caso del eje Y, de los litros, como tenemos en el depósito 300 litros, pues hay que repartir esos 300 entre los 10 cuadritos que tenemos también. Por lo tanto, cada cuadrito van a ser 30 litros. 30, esto será 60, 90, 120, 150, el último que son los 300. Bien, vamos a ver el apartado B, que se trata de representar la gráfica de esa función. Es una función afín, donde m, la pendiente es menos 15 y la ordenada en el origen es 300. Es decir, el punto 300 lo represento ya en el plano. Aquí tenemos el punto 300 en el eje L y ahora voy a coger una tabla de valores. Pero eso sí, decirte que no tiene sentido considerar valores negativos en este caso concreto, en este problema, ya que hablamos del tiempo que ha transcurrido desde que se abre el grifo del depósito y se empieza a vaciar. El primer valor que voy a coger para X va a ser 10. Sustituimos y tengo menos 15 por 10 más 300, se tiene 150. Y el siguiente valor que voy a coger va a ser X, bueno, en este caso no es X, es T igual a 16, y tengo el valor de L, que es menos 15 por 16 más 300, que es 60. Con lo cual tengo que para 10 minutos me quedarán 150 litros. Y cuando hayan transcurrido 16 minutos me quedarán en el depósito 60 litros. Uno esos puntos y tengo este segmento, ese trozo de recta. Bien, pues probablemente en ese punto, en 20, en t igual a 20, sea cuando el depósito se haya vaciado. Y eso es lo que me preguntan precisamente en el apartado C. ¿En cuánto tiempo se vaciará el depósito? Bien, pues se va a vaciar cuando la cantidad de litros que queden en el depósito sea 0. Es decir, cuando menos 15 por t más 300 sea 0. Resolvemos la ecuación de primer grado, tendría 300 igual a 15 por t, de donde despejando t, pues tengo que t es 300 entre 15, que es 20. Y vamos a resolver el último apartado, el apartado D, cuántos minutos han transcurrido cuando el depósito se queda con 120 litros. Es decir, en este caso la incógnita es t, cuántos minutos, ¿no? Bien, pues como los litros que quedan son igual a menos 15 por t más 300, sustituimos los litros que deben de quedar, que son 120, por L, y tendré 120 igual a menos 15 por t más 300. Y despejamos t. Pasamos t a la izquierda y el 120 a la derecha, con lo cual tengo 15t igual a 300 menos 120, 15t igual a 180, donde t
es igual a 180 partido de 15, que son 12 minutos. Bien, y para que veas que se corresponde con lo que hemos representado en la gráfica, observa que cuando t es igual a 12 minutos, me voy a la gráfica, ese punto se corresponde exactamente con 120 litros, que es lo que hemos hallado. De la misma forma, aunque ya lo hemos visto antes, pero fíjate que el depósito se vacía cuando han transcurrido 20 minutos. Aquí tenemos el corte de la recta con el eje. Bien, y aquí te dejo las actividades que tienes que hacer en tu cuaderno para practicar con todo lo que hemos visto. Si tienes alguna duda, me las puedes ir planteando por el aula virtual o bien a través del correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.